¿Cómo andás, Miguel, Alicia? ¿Todos bien? ¡Qué alegría! Y Sí, llegó sí. Basilicia a Misiones finalmente, ¿no? Finalmente, sí. Bueno, siempre es más, da mariposas en la barriga, como dicen los niños guaraníes, ¿no? Cuando la cosa es en casa, ¿no? Porque Mm. siempre un reto, supone un reto doble, encontrarse con las amigas, los amigos, la compañerada, tanta gente que trabajó en esta, porque el cine o el audiovisual es un trabajo Claro. colectivo, ¿no es cierto? El que diga que hizo una película solo está mintiendo. Entonces ahí es donde uno puede retroalimentarse, encontrarse. Bueno, hay emociones, muchas emociones, sí. Y contanos quién es Basilicia y qué es este documental. Porque algunos decían, bueno, es una partecita de lo que fue la masacre de Oberá. No, bueno, contanos qué es este documental. Bueno, es una excusa para encontrar unas formas narrativas, un puntapié inicial, como para llegar desde los inicios de la lucha, o sea, con la masacre de Oberá comienza, ¿no? Lo que después sería la organización mucho más formal y más combativa de las ligas agrarias del movimiento agrario misionero, ¿no? Es un génesis, una bisagra en la historia, pero es una excusa narrativa para poder llegar hasta la actualidad, revalorizando muchísimo el papel de la mujer rural y de la familia rural. Es decir, es cierto, yo hoy decía, no es una película estrictamente feminista, pero tiene un peso muy importante en la reivindicación del papel de la mujer, que muchas veces no se habla, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta eso. Sí, claro, por supuesto las familias, todas participaron, pero la mujer, miren, si no para muestra, además de todo lo que se va a ver en la película, el caso tan exitoso de las ferias francas, ¿no? Es un Claro. caso de éxito de economía social en Misiones, y bueno, fue impulsado por las mujeres. Los varones A querían quedarse con pesar sus de los productos varones. tradicionales, claro, claro, y ellas dijeron, no, no, acá tenemos que parar la olla, ustedes no van a venir, bueno, no importa, nos presentamos nosotros en el espacio público, y terminó siendo integrado por toda la familia después, ¿no? Se entendió así. Mm. Estas cosas siempre hay que contarlas de alguna manera que sea lo más dinámica posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene el documentalismo? Que es una caja de herramientas donde nosotros podemos tomar muchos elementos, combinarlos, y bueno, ojalá lo hayamos logrado. El escrutinio va a ser del público, sinceramente, pero si Claro. vos me preguntás, digo, tratamos de dinamizar de alguna manera, exprimiendo los elementos narrativos del documental para tratar de que no sea un largometraje que arranque en el 36 y que llegue a la actualidad con distintas líneas, y que nos pueda contar un poquito, para que quede para la posteridad también, las luchas agrarias en Misiones, el papel de la mujer, la lucha por el precio de los productos. Ustedes imagínense de lo que Claro. estamos hablando, es tal cual ahora. Está sucediendo lo mismo, uno mira el 30, el 40, el 50, el 60, todo, ¿no? El cíclico, como es, son las intentonas neoliberales, ¿no? La economía neoliberal y, digamos, termina siendo lo mismo. Hoy Claro, están cortando rutas por el precio de la hierba, ¿no? eso quería preguntarte, ¿no? Porque toda mirada histórica o toda mirada desde ese tipo de situación, ¿no? Mirar los procesos, es una mirada también del presente. Entonces, como ustedes Sí. tenían el guión terminado, tenían una mirada, y yo creo que después la realidad les está aportando un montón de cosas que quizá al terminar el guión ustedes no habían visto, Sí. pero que están viendo ahora. Es decir, la película como que se está resignificando de algún modo, ¿o no? Ese es el término, se resignifica, porque eso tiene también el documental, la posibilidad de el cuestionamiento, es un recorte de la realidad, vos no podés Ujú. contar todo, el documental es lo que ves adentro del cuadro, ¿no? A veces se han hecho 1000 estudios sobre eso y se discute Sí, mucho, bueno, ¿qué es la película? Y es el borde del cuadro, porque vos dejaste algo afuera, pero vos tenés un contexto, un pretexto y un texto. Entonces vos con eso, con esa dialéctica podés por lo menos generar un recorte de la realidad que muchas veces se repite en esto que es tan cíclico, como lo hablábamos recién, ¿no? Es decir, los gobiernos neoliberales, las medidas, los proyectos políticos neoliberales, esto de ahora es un poco más desquiciado inclusive, ¿no? Genera que uno vuelva a través de la realidad. Vos decís, pero ¿cómo?
entregaron su vida, lucharon para que tengan un instituto ¿no? regulador, que tengan una herramienta que le alcance a un sector. Estamos hablando apenas de un sector, imagínense cuántos han quedado patas para arriba con el neoliberalismo siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vas a contar en un documental? Digo, nosotros, esa es nuestra responsabilidad como documentalistas, contar estas cosas también, ¿no? Gustavo, me imagino también, en el buen sentido de la palabra, los usos que se puede hacer de este material, sí, en un contexto en que la protesta yerbatera es una protesta que hoy está muy fragmentada, es muy complejo ese escenario, y que a veces agarrarse de algunos de estos recursos podría ser más que interesante también para volver a repensar algunas cosas, a encontrarse con los pequeños productores, las productoras. Claro, y bueno, esto me pasó, yo no quiero irme muy atrás, pero por ejemplo, en la experiencia personal me pasó ya más con un documental que fue más ultra independiente como Ríos Libres, donde vos, bueno, en ese variopinto, digamos, yo nunca había visto un grupo tan heterogéneo como el que marchó ahí. Sin embargo, fíjense ustedes, cuando la unidad se logra, cuando hay un poco de entrega en los sectores y también mucho debate para un objetivo en común. Uno anhela, no me quiero alejar de lo que estamos hablando del audiovisual, pero digo, uno anhela en lo personal que los sectores que están del otro lado del mostrador o de este lado del mostrador nuestro se junten, dejen rencillas, dejen de lado la discusión estéril solo por cargos para tener un proyecto de verdad, ¿no es cierto? Entonces, digo, si vos desde el arte comprometido, desde la comunicación, desde cualquier otra disciplina, bueno, el audiovisual es una suma de disciplinas, ¿no? Pero digo, desde cualquier disciplina podés aportar algo para que se muevan los aleros de la mente, digamos, un poco, y se logre discutir, y bueno, bienvenido sea, esa es nuestra tarea. Yo digo que, a ver, un poco exagerando, pero no tanto, que estamos en una etapa con pretensiones oscurantistas, digo, no estábamos en la Edad Media, yo lo sé, pero digo, desde otro lado, ¿no? Del feudo tecnológico, de esa velocidad que todos corremos y no sabemos para qué, scrolleamos y no leemos más y no sabemos para qué. Es absolutamente revolucionario, creo yo, que desde esta multiplicidad de disciplinas que encontramos en el audiovisual podamos sentar a la gente 1 hora y media a atravesar la historia y a llevarse un pedacito de memoria y que quede algo para la posteridad. Entonces, a ver, ¿hay un oscurantismo? Sí, pero quienes estamos en el arte, en las distintas disciplinas, trabajamos con luz. Nosotros claro, lo sabemos bien, quienes hacen teatro, quienes pintan. A ese oscurantismo le metemos luz, ¿no? Y me parece que eso es lo que nos va de alguna manera a sacudir un poco para discutir este periodo tan difícil que hay el global, ¿no? Luz y tiempo, diría también. Luz y tiempo. Sí, como decía Tarkovsky, ¿no? Que era sí, en el cine el tiempo es como, hagan de cuenta, para un escultor un pedazo de mármol, ¿no? Esculpir en el tiempo. A veces hay una traducción errónea de su libro y de su idea, que era esculpir el tiempo. No, en el tiempo. Él decía que era un trozo en el que nosotros imprimimos. Eso es, en 1 hora y media vos tenés que tratar de que ese haz de luz que va a romper el oscurantismo y desparramarse en una pantalla genere un trozo de memoria esculpido, ¿no? Que de alguna forma. Tal cual. Gustavo, ya que estamos hablando de cosas vinculadas con el hacer de lo audiovisual, contame, en este hacer de ustedes, porque yo recuerdo un par de charlas hace ya un tiempito, cuando esto era idea todavía, ni siquiera se había empezado sí, a rodar. Desde el guión ya se planteaban algunas búsquedas interesantes, ¿no? Desde dónde poner la cámara, cómo hacer uso de lo técnico. Bueno, contame cuánto de aquello pudieron hacer, ¿no? Y pudimos hacer bastante, porque, digamos, si se me permite el término, fue un poco una obsesión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tratar de romper con ese documental tan tradicional del busto parlante. ¿Viste ese documental que si uno le apagara la imagen igual lo entendería y escucharía? Bueno,
en las antípodas de eso, porque también es visual, yo te tengo que emocionar, por eso la música fue una obsesión, se trabajó escena por escena, porque había que trasladar en el tiempo también la cultura del momento. Una cosa era el territorio nacional, era la llegada de los inmigrantes, otra es la actualidad. El color, hay 4 colores diferentes, un trabajo excepcional que lo entendió muy bien Jerónimo Cavazzi, lo hizo perfectamente, un trabajo maravilloso, trabajamos en conjunto mucho, analizamos, vimos. Cuando ustedes vean la película van a encontrar 4 fotografías diferentes que nos marcan esa diferencia. Por supuesto, la cuestión de romper la línea, yo no quiero spoilear mucho, pero hay que contar alguna cosa. Eso de romper la línea entre lo documental, estrictamente documental, digamos, de archivo y testimonial, con la ficción. Resulta que la ficción al final no está tan lejana a la realidad. Nosotros entonces trabajamos la ficción dentro del documental de manera, claro, no teníamos el presupuesto. Yo no podía, con Gastón decíamos, no podemos recrear la masacre. Ojalá tuviéramos ese presupuesto, no la podemos. Entonces, busquemos otras formas metafóricas. Entonces, apelamos a, bueno, yo soy un admirador de Solanas, de Fellini, de Buñuel, creo que hay maneras narrativas, yo te puedo contar la escena de otra manera, igual puedo emocionarte. Entonces apelamos un poco a esos maestros, ¿no? A esas referencias, y uno ve una basilicia poética que atraviesa el tiempo, que es como la voz de la conciencia popular, de la memoria popular, nos va narrando, recreamos la asamblea, pero recreamos metafóricamente, ¿no? El tema mismo del ataque, de la emboscada, de la masacre, como para ir encontrando una manera de acercarnos al espectador sin necesidad de ser tan hiperrealista. Esto no es una película de ficción. Tenemos el testimonio, por supuesto, no prescindimos de él, pero tratamos que sea una cámara que esté todo el tiempo en movimiento, que me permitía en el montaje, bueno, donde yo decida o decidamos nosotros que vamos a cortar y vamos a utilizar esa porción, la cámara siempre va a estar en un lugar diferente, por lo tanto le da dinamismo. Tratamos de hacerlo en los mismos lugares, aunque trabajados un poco en la iluminación. Es decir, que sea un documental no quiere decir que tenga que ser desprolijo, entre comillas, ¿no? Uno puede cuidarlo mucho. Gustavo, pensaba también lo decíamos un poco fuera, antes de la entrevista con Miguel, hay mucha investigación. Después de muchos años de silencio, finalmente se avanzó bastante también en reconstruir. ¿Cómo tomaste vos, cómo tomó la producción lo que ya se investigó y qué aportaron también ustedes a partir de este documental? Y bueno, fue la suma, ¿no es cierto? Por eso digo que es la suma de investigaciones que se llevan, digamos, de lo colectivo y también de lo personal. La universidad, por ejemplo, aportó muchísimo porque a través de quienes, bueno, Silvia Guaskiewicz, Severa Barrios, Castiglione, o sea, todos aportaron mucho desde sus escritos, desde lo académico, pero nosotros tuvimos que profundizar un poco más porque esto es audiovisual, no es un libro. Entonces, la verdad, buscamos fotografías por todos lados, nos fuimos al Archivo General de la Nación para encontrar fílmicos de los años 30, 40 de Misiones, inclusive llegamos a parodiar, si se me permite el término, ¿se acuerdan el noticiero Sucesos Argentinos que se pasaba en los cines? Bueno, esos sucesos argentinos no son reales, no son así, pero los recreamos nosotros para ponernos en un lugar creíble de lo que sucedía en ese momento. Pero eso se tuvo que hacer con imágenes también del Archivo General de la Nación, buscar una voz que sea la más adecuada posible a cómo se hablaba en esa época, se montó como se montaban los noticieros en ese momento. Bueno, ahí hay un montón de recursos narrativos que trataron de unirse, pero por supuesto la investigación propia también duró mucho tiempo. Nosotros, ¿qué utilizamos ahí? La línea narrativa es que también unos periodistas de Misiones, jóvenes periodistas de un medio independiente, se ponen a investigar sobre la mujer y la familia rural, cómo vivían antes, cómo viven ahora. Aparece el tema de la masacre. Yo encontré al sobrino nieto de Basilicia, apenas allá empezando el proyecto a escribirlo, y afortunadamente lo busqué,
porque después fue una pieza fundamental en la historia. Nosotros lo hicimos venir, la historia, entre comillas, de ficción es que él viene a ver lo de su tía abuela a Misiones, porque él nunca había venido, y se suma a este grupo de periodistas, y entre los tres, que es Marcos Otaño como fotoreportero, Cecilia Rodríguez como periodista independiente, y Martín Esteves, que es el sobrino de Basilicia, van a recorrer las chacras. Entonces ahí tenemos otra línea narrativa. Eso nos aporta una investigación propia, porque también le hicimos caso a lo que ellos iban hablando. Entonces, el guión verdaderamente se terminó de escribir. Claro, yo te podía decir anticipadamente como la queríamos, pero el guión se terminó de escribir en la mesa de montaje. Esa es la realidad. Ese fue el guión definitivo, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? Uno está ahí viendo y encuentra cosas que antes no había pensado o no había visto. Háblame de los actores, porque ese es otro gran tema también, ¿no? ¿Cómo claro, fue eso? Porque como no es una película 100% de ficción, tenía que tener estas escenas especialmente, teníamos que ver, teníamos el presupuesto para pagar todo. Entonces tuvimos que buscar alternativas. Y claro, en este trabajo de la memoria están los chicos de la Murga del Monte, están los de Oita la Cooperativa, Minga, y dijimos, pero ¿por qué no los metemos en el guión? Metámoslo, obviamente se los contrata también como actores, pero están adentro y afuera. Entonces aparecen en forma documental y en forma de ficción, en ambos casos, ¿no? Lo cual paga doble, digamos, porque los tenemos a los dos en ese juego de la línea que se mueve, ¿no? Y así que trabajamos todo con actores de Oberá. Hubo un aporte de la colectividad ucraniana también en cuanto a vestuario, pero también los chicos de la Murga tenían. Se fue trabajando eso un poco, ¿no? Hay una referencia a la Murga también de aquí, de Posadas, porque la Murga de la Estación, porque ellos ya habían hecho en el 90 y pico una primera presentación desde otro ángulo, ¿no? Cuando ellos van llegando de la marcha, que es diferente a como lo estaban haciendo los chicos de la Murga del Monte, y yo encontré ese archivo, no lo encontré yo solo, gracias a la ayuda de la Murga de la Estación, que nos aportó ese material, lo tomamos como archivo y aparece también. Por lo tanto, tratamos de cubrir todo lo que tiene que ver con el arte comprometido en el tema de la memoria. Se dan cuenta que no es una película de la masacre de Oberá solamente, es una película que narra la lucha y la participación de la mujer y la familia en todo lo que fue la organización de las ligas agrarias y del movimiento agrario misionero, hasta llegar a la actualidad. Nuestra hipótesis era cómo se vivía ahora, cómo se vivía antes, cómo se vive ahora, y qué cosas siguen repitiéndose. Y bueno, y 2 más 2 es 4, sale al final de la película, sale eso, con un mensaje esperanzador, ¿eh? Nosotros no pretendemos todo lo contrario, del otro lado de la desesperanza, ¿no? Que lo colectivo paga por sobre lo individual. Hay que seguir luchando. Ese es el mensaje un poco de la película, ¿no? Totalmente. Gustavo, y se proyecta hoy en Posadas, y después, ¿cómo es la gira con la película? Bueno, vamos a aprovechar a hacer una gira, porque la idea es que se pueda encontrar con la mayor cantidad de su público en la Tierra Colorada. Es hoy a las 20 en el IMAX. Bueno, ese ya sería el estreno de Posadas. Mañana y pasado, es decir, jueves y viernes en Oberá, el domingo en Puerto Rico. La otra semana ya vamos a ir notificando, pero ya tenemos los días, el 29 creo que es en Monte Carlo, luego en El Dorado, en Iguazú el 1 de mayo, giramos al río, vamos por el río Uruguay y nos vamos a ir por Aristóbulo, por San Vicente, por El Soberbio, bueno, todo eso hasta regresar y finalizar la gira de emisiones de estreno nuevamente en Posadas en la Biblioteca Popular, que nos parece un espacio muy lindo también para encontrarnos con el público, ¿no? O sea, que no hay excusas para no verlo. Si no podés hoy, podés oportunidades, girar con la película y después o terminarlo acá. Sí, y obviamente tenemos invitaciones, por supuesto, inevitablemente de la universidad. O sea, va a haber muchas oportunidades de verla. Eso sí, hay que aprovechar, ¿no? Brevemente, festivales, que es el otro gran tema, ¿no? Para un docu. Sí, es un tema difícil porque los festivales, como se está produciendo tanto, afortunadamente en el mundo, porque la tecnología digital nos permitió en ese aspecto mejores formas de producción, diferentes,
más ligeras, más posibles que cuando era absolutamente fílmico. Por lo tanto, los festivales reciben un festival medio, no uno digamos, de muchas estrellas, sino un festival medio pequeño, y recibe 300, 500, 600 películas, de las cuales solo pueden elegir 5, 6, 10 como máximo si tienen varias categorías. Ahora, nosotros tuvimos un lindo recorrido, realmente quedamos muy felices, y inclusive ya cuando quedás seleccionado lo festejás como la Copa América. Si encima ganás algo, ya es el Mundial, digamos, ¿no? Entonces, nos pasó con el caso de Caracas, el Festival Iberoamericano de Caracas, que ganamos a mejor película, ganamos a mejor dirección en el de San Luis también. Estuvimos en competencia en uno muy prestigioso, el Festival de Cine Verde de Barichara, que es un pueblito muy bello de Colombia, que hace muchos años hace ese festival. Yo ya había estado con Ríos Libres en el 85, en el 95, no, 2015, en el 2015, estoy con décadas, perdón. En el 2015, sí, tengo un lío de documentales. En el 2015, sí, dos años después de la marcha. Estuve en el de Barichara, en competencia también, y bueno, se repitió otra vez, estábamos contentos. Es un festival difícil de entrar, lo cual nos llenó, la verdad, de mucha satisfacción. Estuvimos en otro de Colombia, del Putumayo. Estuvimos en competencia también en Ecuador, o sea que tuvo un recorrido. La película tuvo su posibilidad, a pesar de haber sido corto el tiempo, tuvo un recorrido en festivales. Perfecto. Bien, la verdad que un placer, nos quedaríamos charlando un rato más, pero bueno, sí. Nuestro tiempo es, como diría, ya está esculpido, al menos en esta parte. Ya está esculpido. No, pero vayan agendándose. Aprovechando la analogía con eso. Claro. Vayamos agendándonos entonces para también poder seguir el recorrido de la película. Sería hermosísimo ver cómo lo toman también las zonas donde hay mayor presencia de pequeños productores y que están en este contexto de lucha también. Así que ahí seguramente vamos a volver a hablar, Gustavo, y claro que sí, encantado. Así que muchas gracias por el espacio, como siempre, de la querida universidad, de la que uno siempre lleva en el corazón, defiende, la radio, el transmedia, todo buenísimo, todo hermoso, así que es un sector con el que siempre uno va a tener un apego especial. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.